Buen día, gente. Bienvenidos al video podcast de Movimiento Vía México. Soy Giancarlo Portillo y como siempre, un gustazo estar compartiendo mesa con el director general del movimiento, Fer Díaz Recio. ¿Cómo estás, Fer? Excelente. Hoy tenemos un gran invitado, Rogelio Garza Garza, que eres licenciado en Economía, pero ¿cómo te fue cuando fuiste subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía de nuestro bello país en el 2013-2018, cierto? Así es. Gracias, Giancarlo. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, creo que fue una etapa muy interesante ese periodo del 2013 al 2018, el poder consolidar una nueva vertiente de un tratado de libre comercio que se firmó por allá del 93-94 y que ahora viene y se le hace una maquillada, digamos, una recomposición y se actualizan los temas en eso. Entonces, muy interesante. Además, un periodo en el que la industria en México creció de manera muy importante, el tema automotriz, el tema aeroespacial. Muy bien, muy cómodo. Rogelio, ¿cuáles crees que hayan sido los mayores retos de México en la negociación de lo que es el TEMEC? Porque para la gente de a pie, para empezar, ¿qué es el TEMEC? ¿Cómo lo podríamos definir más coloquial, más sencillo, con palabras más sencillas para que la gente lo pueda entender? ¿Y cuáles son los mayores retos con los que tú te encontraste, con los que México tuvo que lidiar? Perfecto. Mira, muy importante esto que comentas de primero, ¿qué es el TEMEC para la gente que no está muy familiarizada con estos temas o que no es un comerciante, un exportador o importador que no vive el día a día de un tratado de este tipo? Primero yo te diría muy brevemente, desde los 80s, México decide entrar al GATT en aquel momento. El GATT, esta organización que agrupaba a los países que querían abrir sus fronteras y querían expandir sus posibilidades de negocio con otros países. Desde ahí México marca una pauta y indica y quiere, oye, quiero salir al mundo, quiero cosas nuevas, tanto que vengan como yo poder mandar cosas nuevas a otros lados. Y desde ahí empieza una evolución que se consolida en el 93 con el Tratado de Libre Comercio, el TLC, el primer tratado que se firma. ¿Qué es lo que hace el TLC y qué hace ahora el TEMEC? Porque es lo mismo, el TLC y el TEMEC es lo mismo, nomás el TEMEC actualizado. ¿Qué es lo que hace un tratado de este tipo? Bueno, lo que hace un tratado de este tipo es, le permite o nos permite a todos el acceder a nuevos modelos, servicios, productos que antes no teníamos. Es decir, ahora yo, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio en el 93, tengo a mi disposición aquí en México muchos productos que no había antes, desde alimenticios, desde tecnológicos, desde de belleza, de cuidado personal, Variedad y de competencia. todo, o sea, de todo hay muchos productos que entran a México y muchos que ahora también tienen de México en el exterior, que antes no tenían, ¿sí? El nopal que se ha movido muchísimo, por ejemplo, en todo el mundo de México, muchas cosas que México manda ahora al mundo y que nosotros también recibimos. Entonces, ¿en qué nos beneficia, aunque lo usemos directa o no directamente? En que nos da un acceso a un mercado mucho más grande, mucho mejor, y además obliga a los mexicanos a ser mejores para poder competir. Esto es, si van a entrar tazas con un diseño muy bonito de Alemania o de Estados Unidos en este caso por el TEMEC, oye, pues yo que fabrico tazas en México, o me pongo las pilas y hago una taza que cumpla con los mismos lineamientos de las internacionales, o pues mi taza se va a quedar en aquel. Cuando pongan las tazas, se va a quedar la mía ahí. Entonces, eso ha hecho que mucho en México se mejore y los empresarios mexicanos se hayan mejorado muchísimo. Rogelio, de lo que comentas y lo que te pregunta Giancarlo, nos decías antes de empezar esta grabación, nos puedes por ejemplo, el ejemplo del queso, ¿no? El queso líquido, que en México no existía, tú comías el queso para las quesadillas y había que partirlo, ¿no? Así es. Pero cosas como esta, la gente no las vive. Yo comparto lo que dice Giancarlo, ¿O no lo hace? la inmensa mayoría de la gente en la calle lo que dice es, ¿y eso a mí qué, no? ¿En qué me ayuda? O sea, yo soy cerrajero, soy albañil, soy todo, pero resulta que muy probablemente la televisión que hoy tienes en tu casa no hubiera existido Es correcto. o no tendrías ese mismo tipo de televisión si no existiera el TEMEC. ¿Es correcto? Es correcto. Ese es el planteamiento. Es correcto. O sea, muchos productos tecnológicos empezaron a entrar a partir de que la firma del tratado firmó las bases para poder intercambiar productos. La mayoría con cero arancel, muchos. Entonces eso permite que tengamos ahorita que un iPhone te cuesta lo mismo aquí que en Estados Unidos.
Eso antes no hubiera sido posible si no hubiera un tratado que permitiera este tipo de intercambios. ¿Y esto no le ha afectado a los mexicanos, al productor mexicano? Es decir, siempre yo creo que, y me considero nacionalista, siempre hemos hablado de consumir lo producido en México, etcétera. ¿No le ha afectado al consumidor mexicano, o más bien al productor mexicano, esta entrada de estos productos? ¿Quién ha salido más beneficiado? Porque es un temor, ¿no? Que la gente cuando escucha libre comercio o entrada de productos nuevos e innovadores se espantan y dicen, bueno, es que yo me voy a quedar sin ventas, no, o sea, no tengo las mismas oportunidades de innovar, hay temor. ¿Cómo se lidió con eso? O sea, Ahora, cuando tú firmas un tratado de libre comercio se van analizando producto por producto. Entonces, cuando íbamos viendo todos los productos, toda la gama de productos que se imaginan, íbamos viendo producto por producto qué se puede y qué no. Hubo productos que se firmaron y decir, bueno, el acceso para este producto va a estar libre en 5 años. Entonces oye, fabricas tazas, tienes 5 años, ¿eh? Tienes 5 años porque en 5 años ya van a entrar. Entonces tú como fabricante, otra vez, o te pones las pilas o te quedas fuera. Ahora, finalmente, creo yo que un tratado de esta forma, lo que beneficia es al consumidor en general, a todos. Te da acceso a mejores productos, más baratos, de mejor calidad. Eso obliga, o ya lo dije, a que los mexicanos se pongan las pilas. Unos lo han hecho, yo diría que una gran mayoría lo hizo y lo hizo bien, otros no. Pero eso es como el que trabaja normalmente en cualquier lado. O sea, hay unos que se esfuerzan por ser innovadores, por tener mejores productos, por dar mejores servicios, y eso los vas a ver siempre adelante con mejores ventas, con mejores servicios, que los que no. Entonces, lo que hace esto es, otra vez, nos lleva a un nivel de acceso impresionante, a unos costos y beneficios mejores para toda la gente. Eso es lo que yo veo en un tratado de libre comercio. Además que puntualmente, pues ya hay sectores que se ven muy beneficiados, como el sector automotriz, como el sector aeroespacial, que son sectores que aprovechamos muchísimo y exportamos muchísimo a Estados Unidos de autopartes, de partes de avión, de vehículos completos. México ya es el cuarto productor de vehículos a nivel mundial. Entonces, todo esto lo es producto de una entrada a un campo de juego más competido que te hace ser más eficiente. ¿cómo ves tú, Rogelio, el tema de la regulación? Porque hay personas con las que me he topado de distintas ideologías o formas de pensar que me dicen, a ver, para un libre comercio no requieres tratados. Para un libre comercio abres y que todos vengan y que todos hagan y deshagan a diestra y siniestra. ¿Ves el tratado como una forma de regular más o como una forma de liberar el mercado, aunque sea un tratado que regula el libre comercio? ¿Lo ves como sinónimos, como antónimos, como cosas que chocan, que no se pueden llevar bien? Hace las dos cosas. Bien. Te da la posibilidad de hacer más comercio y regulado. Es que imagínate lo que hablamos ahorita. Si no lo haces regulado, si nada más dijéramos, es que las fronteras de México se abren a partir de mañana y mándenme lo que quieran, ahí sí hay un problema con el fabricante de vidrio en México, que a lo mejor tiene un nivel de insumos diferente que en Estados Unidos, y ahí sí, oye, te mandan, lo puedo mandar sin nada, pues órale, y sin calidad y sin medidas de seguridad. Entonces, tiene que haber una regulación para todo esto que importas. Por ejemplo, hay una norma de seguridad en México que hace que todos los aparatos electrónicos, todos los que usamos, pantallas, tablets, microondas, todos, tienen que pasar una norma de seguridad. Esa norma de seguridad es un estándar a nivel mundial que te certifica, pues, que no te va a dar un toque o te va a dar algo el microondas, o que un aparato electrónico que tú pones en tu casa no se va a fundir con algo o te va a fundir algo. O sea, ese tipo por eso es regulado. Lo regulas un poco conforme a la seguridad y a la misma competencia que existe en el país. Ahora, otra pregunta un poco compleja. ¿El tratado solamente habla de comercio o se mete en temas, no sé, culturales, algo más que la gente puede tener que no solamente son negocios o solamente se constriñe y se ciñe al tema económico? No. De hecho, el TEMEC tiene muchos tópicos de inversión extranjera, tiene tópicos de intercambio de tasas de cambio, por ejemplo, para fijar en los precios, precio dólar, todo esto que es libre mercado, pero tiene unos lineamientos para ver cómo deben de tratarse
precisamente porque estás compitiendo. O sea, si México ahorita agarra y dice, oye, voy a devaluar, pues te haces mucho más competitivo y haces menos competitivo al otro país. Entonces, no lo puedes hacer tal cual así. Tiene que ser libre mercado, libre oferta y demanda de las divisas. Tiene muchos capítulos, inclusive el TEMEC tiene dos acuerdos, el Tratado de Libre Comercio tiene dos acuerdos paralelos que se llaman el acuerdo ambiental y el acuerdo laboral, que te indica, y hay temas culturales también. O sea, dentro del tratado hay temas culturales para poder intercambiar y ver temas de cultura. Pero el tratado ambiental lo que te indica es, si vamos a abrir la competencia a fábricas, para que compitan fábricas de vidrio de México con Estados Unidos, de cemento de allá con cemento acá, automotrices aquí con automotrices allá, y vamos a abrir para que compitan en el mercado y que manden y traigan productos, tienen que competir en igualdad de circunstancias. Entonces, a México le ha servido mucho tanto el acuerdo laboral como el ambiental para que tanto el trato a los trabajadores, se habló mucho de que el TEMEC en un principio fue un beneficio de oportunidad por la mano de obra barata en México. En un principio probablemente sí fue. Ahorita te puedo decir yo que en las fábricas de autos, las principales marcas que hay aquí en México, que tenemos casi todas, Tesla ya en Nuevo León. justo Tesla ahora que acaba de llegar, bueno, van a pagar salarios mejores o iguales que los que se pagan en Estados Unidos. Entonces, ese mito en un principio de que el puro tema laboral era por lo que México entró a un tratado, no es totalmente cierto, ¿sí? Sí tuvo ventajas, sí tiene ventajas, sí sigue habiendo en algunos lugares diferencias de sueldo, pero todo ha ido hacia la mejora en México. Una duda ahí, lo digo por lo que acabas de decir del mito famoso. Creo que todo lo que tiene que ver con economía, con negocios, con empresariado, muchas veces es satanizado en México. Pareciera que culturalmente producir dinero no está bien, se te sataniza mucho y eso es algo que nosotros como movimiento, y lo digo porque habrá gente que diga, ¿y por qué están hablando ahorita del TEMEC? Eduardo ha sido muy, muy enfático en declararlo a todos los medios. Para ser provida, tú tienes que ser provida 360, es decir, Sí, tienes que tener correcto. gente que gana buenos sueldos, que tiene protección en salud, que tiene una educación de calidad y que evidentemente tiene oportunidades de desarrollo. Y las oportunidades de desarrollo, pues en esta vida, se generan a través de la iniciativa privada y de los negocios, ¿no? Y esa es la importancia de por qué hablar de estos temas. Tú ahorita hablabas de un mito que es muy, muy cruento, digo yo, que es la famosa realidad de el gringo explotador del mexicano, la empresa que viene y nos tima, y tú decías, al inicio posiblemente sí. Hoy en este momento, ¿realmente se vive una igualdad de condiciones de cara al TEMEC? ¿O todavía estaríamos en un plano de desigualdad a cuántos años para poder emparejarnos? Yo diría que esto es bien importante. Mira, yo diría que prácticamente estamos tendiendo a esa igualdad. O sea, estamos tendiendo a esa igualdad. Sí había diferencias. No podemos tapar Y siempre las va a haber, ¿no? Digo, en el tema agrícola, pues sabíamos muchos de que trabajan niños y trabajan mujeres y etcétera. Mujeres, a veces embarazadas o algo y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que regula el acuerdo laboral. Es si una empresa americana que compite con una mexicana se da cuenta o investiga y ve que la empresa mexicana o la americana, porque es para los dos lados, o la americana trata mal a sus trabajadores, tiene menores que no puede hacer, tiene tal, o sea, tal, lo puedes demandar y puedes hacer una controversia en el tema. Ya sucedió, ¿no? Ya hubo casos. Ya hay casos y hay unos que siguen en litigio, ¿sí? Que se siguen litigando de que, oye, sí es cierto, no es cierto, o sea, sí, etcétera. Ha habido sanciones. Entonces, estamos tendiendo hacia allá. Yo te diría que si hace 10 años o 20 estábamos a un 50% de distancia, yo te diría que ahorita estamos al 80, o sea, estamos a 20. O sea, ya hemos avanzado mucho. Y la tendencia obligada por el TEMEC es ir hacia allá. O sea, te están, oye, ¿me quieres seguir vendiendo todo lo que me vendes y todo? Tienes que seguir estos lineamientos. Entonces, esos lineamientos allá. Las balanzas, corrígeme, pero yo lo que he visto en noticias en los últimos meses es que cada vez México le vende más a Estados Unidos que lo que Estados Unidos le está vendiendo a México. Así es. Vino a partir de la pandemia un cambio, incluso parecía muy notorio, en el cual
es ya más lo mexicano en Estados Unidos que lo americano en México. ¿Eso es real? ¿O es solamente Es real, totalmente real. Fíjate que lo que provocó la pandemia, ya ven que cuando viene la pandemia, pues nadie nos imaginábamos que íbamos a entrar en un tema de 2 años guardados, etcétera. Decían que eran 3 meses, 2 meses, 6 meses. Lo que provocó eso fue un desfase muy fuerte en las cadenas de valor y en las cadenas de logística en el mundo. Todos los contenedores que normalmente viajaban de China a Estados Unidos, que es el comercio más fuerte, o de Asia a Estados Unidos, esas rutas marítimas, había contenedores que se movían de un lado para otro, entonces se vaciaban en un lado, los ocupaban, los regresan, etcétera. Se quedaron en un lado. Entonces, cuando se empiece a reactivar el tema, no hay forma de mandar todos los contenedores como era el comercio antes, porque, oye, no puedo más que mandar un barco. Ahorita nada más me están demandando un barco. ¿Por qué voy a mandar 10 barcos llenos de contenedores? Entonces, se vuelve un tema de impedimento a las cadenas de suministro de valor, sobre todo en los temas automotrices y aeroespaciales, pero en todos, en todos los temas me refiero, desde los chips. Recordarán que hay un tema, todavía el tema de los chips no se resuelve al máximo, el tema de los chips de los vehículos. Sigue habiendo entrega de vehículos. Hay muchos vehículos que los entregan sin el chip, o sea, sin ciertos beneficios que pudieran tener con esos chips, los están entregando algunos sin los chips. En fin, a lo que voy es, cuando viene todo esto, se genera un fenómeno, lo han de haber escuchado, el famoso nearshoring. Que ese nearshoring lo que hace es, me voy a enfocar a tener mi cadena de suministro cerca. Es decir, si yo planta de México o de Estados Unidos, en Michigan, tengo un proveedor asiático que sin esas piezas no puedo terminar el vehículo, y ahora lo vi en la pandemia porque pues pasó esto y no me pude entregar en 6 meses, entonces 6 meses no pude sacar vehículos y tuve una broncona porque no había vehículos. Ahorita aquí en México, si tú vas a algunas agencias, te dicen todavía 6 meses, de 3 a 6 meses de espera para los vehículos. Bueno, lo que provoca eso es que varias empresas, y es un tema impulsado mucho por Estados Unidos, por la controversia que trae con China, vamos a hacer un nearshoring, que es decir, vamos a traer las cadenas de valor a América, por lo menos. Que ya sea un tema más interno en el cual podamos resolver de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Que México se ve beneficiado por eso. Porque las empresas que vienen de otros lados que le dicen, oye, o te pones más cerca de mi uso horario o acá, o te voy a ir sustituyendo por alguien. Muchas empresas chinas se vinieron a México a instalar. México ahorita tiene un boom de empresas chinas, pero boom. Nuevo León está saturado. Ahora lo de Tesla, la bronca que tiene Tesla es que está saturado Nuevo León, en agua y en electricidad y en todo. O sea, ese es el tema, pero bueno, lo van a resolver y con dinero se resuelven las cosas. Pero el tema es, muchas empresas chinas decidieron viajar a México, instalarse en México para surtir en Estados Unidos. Entonces, ese nearshoring se está dando y es la reevaluación de tu esquema de producción para traer las cadenas de valor o tus suministros lo más cerca o lo más cercano posible. Tocaste un tema interesante que me recordó algo parecido, y si no, corrígeme si estoy mal, por favor, con el petróleo, que en su momento los barriles se quedaban estancados y salía carísimo tenerlos ahí parados a casi regalarlos, que me imagino que pasa algo muy parecido con varios productos más. Y quizá ahorita me atrevería a hacer una pregunta igual y más personal en cuanto al desempeño de qué te hubiera gustado hacer con el T-MEC o negociar con el T-MEC o que se negociase con él que no se hizo. ¿Qué le faltó? ¿Qué le sobró? ¿Qué está mal para ti? Mira, yo creo que en general lo que hace el T-MEC es agrega algunos temas al Tratado de Libre Comercio, ¿sí? A lo que era el Tratado de Libre Comercio en su momento. El tema de energía, el tema de telecomunicaciones, el tema de datos personales, el cuidado de los datos, el tema de competencia. Hay varios temas que eran muy laxos o estaban muy, en aquel tiempo, en el 93, pues no eran temas de mucha relevancia en aquel momento, hace 30 años, que ahora
toman una relevancia especial, ¿no? El tema laboral toma ahorita una relevancia, o sea, fue una de las modificaciones muy fuertes que hubo el TEMEC para obligar a que se tenga una competencia justa, salarios justos, etcétera, ¿no? Ahí por ahí Estados Unidos trataba de buscar que el salario mínimo en México fuera tal, pero bueno, eso no se puede, no pueden interferir ellos en eso por la diferencia de economías. Sí, claro. Podemos tener un salario mínimo igual a ellos, nada más por pura lógica del tamaño, son 40 veces más grandes que nosotros, entonces no hay una lógica para tener eso. Pero a lo que voy es, uno de los acuerdos más fuertes, de los cambios más fuertes, fue el tema laboral. El otro en el energético, es un tema que incorpora todas las nuevas tecnologías que no había antes, la solar, la eólica, Las llamadas nuclear, energías renovables o sustentables. energías renovables, que en aquel entonces, hace 30 años, pues no eran un tema muy importante, ahora lo son, se incorpora el tema del TEMEC y se hace un nuevo acuerdo, se mejora el acuerdo anterior y se plasma. Yo creo que para México, la verdad, pues los números hablan, recuperamos el número 1 de exportador a Estados Unidos, somos el que más producto le vende en el mundo. La brecha entre lo que mandamos y lo que importamos se está haciendo mayor, o sea, el beneficio o el superávit para México es y se ha estado ampliando. ¿Y qué nos genera eso? Te genera economía, te genera mayor economía, más productos, mejores sueldos, más gente mejor pagada, más empleos y te genera una dinámica muy fuerte. ¿No le cambiarías nada a la negociación Mira, original? yo sería muy ambicioso en mi parte decir, hubo un grupo fuerte y grande de gente trabajando en esto y se llegó a un acuerdo. Sí. Sería muy pretencioso por mí decir, es que yo le hubiera hecho algo más. Yo creo que se hizo lo que se pudo, hasta donde se pudo, porque te imaginarás que la presión de Estados Unidos era muy fuerte. Más A que ellos no les gusta el déficit. No quieren decir, oye, o sea, ellos quieren al revés. Ellos quieren mandarnos más de lo que nosotros les mandamos. todos quieren jalar agua para Entonces, la verdad es que creo que se hizo mucho y se hizo lo posible en su momento y que ahora lo vemos y hay resultados. Mira, me atrevo a decir, no porque yo me haya tocado estar en ese sector, pero el motor de México en los últimos 20 años ha sido el tema de comercio exterior. El mercado interno mexicano es un vaivén, de repente está arriba, de repente abajo, es un sub y baja. Pero el tema de comercio exterior, tú checas las exportaciones desde el tratado hasta ahorita y vas a ver que es una línea ascendente totalmente. Es una línea totalmente ascendente. O sea, otra vez, ¿qué produce eso? Produces más, hay más empleos, hay más transporte, utilizas más servicios, crece la economía. México o cualquier país tiene, cada quien o cada país tiene diferentes motores de crecimiento. México en su momento, en los 80, su motor de crecimiento era el petróleo. Era un país que basó su industrialización en la parte petrolera. Antes del petróleo empezó la industrialización muy bien. Llega la famosa abundancia petrolera y el que era, oye, ahora la preocupación es cómo administrar la abundancia. Alguien llegó a decir eso. Que la preocupación era cómo administrar la abundancia del petróleo, porque el petróleo nos iba a dar muchísimo. Y bueno, nos dio mucho un tiempo hasta que otra vez llegaron, o sea, se fue apagando ese porque aparecieron otros países también a entrar al petróleo a competir, se te acaba uno. Menos costos, Y fue donde nosotros empezamos a tratar de abrir el país, te hablo de que dije, desde los 80 para acá, y empiezas a generar un motor en México de comercio exterior. Ahorita yo te diría que el principal motor es comercio exterior. Hay un tema que mencionaste, Rogelio, que quiero retomar. Cuando el caso de Tesla que preguntaba Giancarlo, decías, hoy Tesla tiene el problema de llegar a Nuevo León, donde está todo saturado ahí en Monterrey, ¿no? Bueno, de hecho se van a Santa Catarina, cerquita, pero vamos, está en la misma zona, con problemas de agua, con problemas de energía, y decías, y creo que no lo decías en un mal sentido, no hay un tema que no se solucione con dinero, y no se refiere a corrupción, sino se refiere a la inversión que hay que hacer, pero hay que hacer pozos, hay que hacer muchas cosas. ¿Qué hacer? Digo, porque creo que México y quienes estamos en Vía a México tenemos la oportunidad de recorrer los 32 estados, de vivir las carencias, porque son realidades distintas, ¿no? Alguien me habla, por ejemplo, del plan educativo y yo les digo, plan educativo nacional, ¿cómo?
En Nuevo León tienes a Tesla y a cualquier cantidad de empresas, y en Oaxaca o en Chiapas, pues no tienes ni agua potable. Entonces, evidentemente un niño vive una realidad diferente. Totalmente. ¿En qué ha beneficiado el TEMEC? O realmente, ¿qué es lo que hace falta en México? Porque puede ser que no sea el TEMEC. ¿Qué es lo que hace falta hoy desde tu experiencia como encargado del tema de industria y comercio en México para que la desigualdad que se vive en los 32 estados de México empiece a subsanar? Porque es una realidad que vivimos un país en el norte, un país en el centro y otro país por completo diferente. Hasta es un chiste, un meme, ¿no? Que Nuevo León es un país distinto a México. Y hay mapitas que ponen el país en 3 colores. Sí, claro. Son cosas diferentes. Desde lo que tú eres experto, desde lo que has trabajado, ¿qué haría falta para transformar esta realidad? Mira, hay un proyecto, primero es definitivo el cambio que comenta, ¿no? O sea, el norte del país es un país, el sur es otro, y el centro es una mezcla. Es burocrático empresarial. Burocrático empresarial. Mira, nosotros cuando nos tocó estar en la Secretaría de Economía, se hizo un planteamiento para impulsar el sureste a través del ISMU, del famoso ISMU, y es un proyecto que ahora lo trae también el presidente de la República. Es el famoso corredor, ¿no? El famoso corredor que une el Golfo con el Pacífico, ¿no? O sea, y cómo tratar de aprovechar ese paso, o sea, el que en ese inter, que es la parte más estrecha de México, cómo aprovechar para que los productos que llegan de un lado, principalmente asiáticos, la idea era en su momento que llegaran productos semiarmados o no armados y que se transformaran en ese proyecto y se enviaran a Estados Unidos ya transformados y que generaran valor aquí, que generaran empleos, que obligaran a generar mejor y mayor educación para poder surtir esto, porque no hay una varita mágica, no es de... Si alguien piensa que iba a obligar a Tesla a ponerse en Chiapas, nunca se iba a poner en Chiapas. Digo, y no es porque para un proveedor de ese tipo... Son las reglas del mercado. Son las reglas de mercado, y las reglas de mercado es dónde hay gente capacitada y calificada. ¿Dónde hay para todo el personal que voy a estar el nivel de vida o adecuado para que puedan ir? Porque una planta de esas se va a traer directivos. Y los directivos van a querer llegar a un lugar donde haya un campo de golf para ir a jugar, y donde haya restaurantes para ir a cenar, y donde haya algo que su familia pueda hacer. Si no, no se van a ir. Digo, eso es una realidad. Sí. Entonces, cuando alguien llegaba y decía, oye, es que quiero que tráeme una planta a Chiapas, pues lo primero que hay que hacer son cambiar las condiciones. Pero yo creo que antes, y a lo que iba con todo esto del istmo y todo, es hay que encontrar las vocaciones de ciertos estados. Encontrar esas vocaciones y potencializarlas. Si el sureste mexicano es muy bueno y muy productor, por ejemplo, de fruta, etcétera, bueno, ¿por qué no nos especializamos y hacemos un consorcio importante a nivel nacional para industrializar las frutas? Hacer la fruta seca, la deshidratada, la no sé cuál, la pulpa de esto, la pulpa del otro, y exportarlo y hacer una fortaleza de algo en el cual eres fuerte en algún lugar. Y eso te empieza a generar sinergias, pero creo yo que el tratar de hacerlo al revés, el decir, oye, no, es que quiero que vengan y me pongan una planta aquí, no funciona. O sea, eso no funciona, más bien hay que encontrar las vocaciones donde están y explotar y potencializar esas fortalezas que tienen los sectores. O sea, en eso que acabas de decir, Rogelio, perdón, Carlos, me brinca mucho porque decías hace rato, sin duda el gran motor actual pues, es el comercio exterior. A mí me da mucha risa que cuando hablo con gente del sector turismo y les digo la industria turística, me dicen, no, esto no es industria, somos hoteleros. Y les digo, es la industria turística. Y lo que yo he visto en los últimos datos, así como la parte de la balanza comercial, es México pareciera tener una vocación natural, es así, parecieran los 32 estados hacia el sector turismo. sí. Al grado de que hoy, entiendo, o así fue el año pasado, después de las remesas, el sector turismo fue lo que más divisas dejó, por encima incluso del propio petróleo, si le creo a Pemex, ¿no? Es decir, el automotriz ya, ¿eh? Correcto, La entonces... automotriz ya está arriba de Pemex. Luego hay clases en si le creo a Pemex. No, digo porque pues no sé, no estoy ahí adentro, seguramente Rogelio sí, cuando estuvo ahí en el consejo, pero para efectos prácticos, ¿qué le haría falta a México para detonar también esta industria turística que estuvo bajo tu cargo? Es decir, ¿cómo lograr que esa vocación natural, que pareciera así compartimos los 32 estados, porque ahí no hay
dos Méxicos en Europa, en Sudamérica, en Asia. Somos famosos los mexicanos, ¿no? Nadie pone en duda de que quieres fiesta, quieres celebrar la muerte, quieres playas bonitas, quieres pueblos mágicos, quieres... Acá, pues, el alcohol en un mundial. Quieres museos, vete. Y el mexicano es hospitalario. Es parte de la cultura, tradición, y lo hemos visto en otros podcasts que hemos grabado. Al final, es parte de lo que nos arraiga a México, ¿no? Nuestras tradiciones, nuestra cultura. En esa parte en específico, en el turismo, sí es una vocación capaz de sacarnos al país adelante y homologarnos. Y si es así, ¿qué tanto tendríamos que hacer para mejorarlo desde tu experiencia siendo ex jefe del tema? Mira, primero sí somos una potencia en tema turístico. Sí es un sector importante, como bien dices, es el 2 o el 3 en cuanto a la captación de divisas en México. ¿Qué es lo que creo yo, lo que yo trabajaría mucho? En meter tecnología al sector. Cuando meto tecnología me refiero a cuando tú vas a un viaje a Italia, por ejemplo, todo lo puedes hacer ahorita desde aquí hasta reservar un tour de motos, cuatrimotos en algún río, en algunas cosas. Y creo que México sí se puede, porque hay algunas, pero todavía nos falta mucho en alguna zona. Nos falta mucha tecnología en el sector y el otro tema es seguridad. O sea, el tema de seguridad es un tema que sí puede lastimar el turismo si no se cuidan los temas de seguridad adecuados. O sea, el tema de la Riviera Maya, preciosa. Y el gran motor de la economía turística en México. Totalmente, pues tiene de repente sus asegúnes por los temas de seguridad, ¿no? Lo que te enteras que pasa, etcétera, ya en esas zonas, en zonas turísticas. O sea, Tulum, que es una ciudad famosa por... Entonces, yo creo que el tema turístico requiere mucha tecnología, o sea, requiere mucha innovación, muchísimo. El otro día me enseñaron un recorrido virtual por el Vaticano y por la Capilla Sixtina, que por fortuna tengo tengo la suerte de haberlo conocido en vivo, pero me presentaron un tour virtual padrísimo, de todo. Haz de cuenta que tú vas entrando al Vaticano y es un tour padrísimo, y te cobran por entrar a ese tour virtual. O sea, pagas, no me acuerdo cuándo, pero ahora mi mamá, pues bueno, mi mamá tiene 77 años y pues se la pasa mucho tiempo viendo cosas. De repente me dijo, oye, ya me metí a Turquía, no sé qué, y visité no sé qué tantas cosas aquí. Y ya está, y le dimos una tarjeta especial para que pague esos tours virtuales. Eso yo no lo he visto en México, digo, probablemente lo hay, pero no lo he visto yo tal cual. Y eso detona mucho interés, detona muchas cosas. Por eso, otra vez, el tema de tecnología te acerca mucho, te facilita mucho el conocimiento y todo para poder seguir generando. Pero de que somos potencia, ¿eh? O sea, eso sí, somos potencia. Las playas mexicanas no tienen comparación. Tan es así que tenemos vuelos directos de Turquía, de Alemania, de Bélgica, de Rusia, directos. O sea, entonces son charters que vienen a la Riviera Maya. O sea, entonces las pirámides y a todo que van y visitan toda esa zona. Entonces sí somos una potencia. Yo le metería un poco más de tecnología y cuidaría mucho el tema de seguridad. Rogelio, quizá una última pregunta por tema de tiempos. ¿Qué viene después del TEMEC? Porque hoy estamos en una situación en el país que para muchos puede ser no la mejor, no la ideal en temas de gobernanza, pero uno creería que está el tratado y ya está, ¿no? Viene algo después, tiene que cultivarse, tiene que seguirse mejorando. ¿Cuál sería tu opinión? ¿Qué opinión te merece la gestión de este gobierno con estos temas de comercio internacional? Mira, el TEMEC tiene una cláusula de revisión, ¿sí? Okay. Entonces tienes que seguir mejorando, hay que seguir. Esto no significa que ya, como bien lo comentaste ahorita, ya lo firmamos, ya se acabó. No. Hay que seguir trabajando, hay cláusulas de revisión de temas para ver que todo vaya funcionando bien y que no haya un tema muy desbalanceado. O sea,
Si hay un tema que está muy desbalanceado, o sea, se puede ver ahí un tema, ¿no? Pero hay que seguir trabajando en los temas laborales, en el ambiental, en los temas de calidad. O sea, hay muchos temas en los que tenemos que seguir avanzando como país y que es otra vez lo que nos obliga o lo que tenemos que hacer para estar en una competencia mundial. Afortunadamente, digo yo, otros dicen que no, pero afortunadamente tenemos Estados Unidos para bien y para mal al lado. Para las dos cosas, para bien y para mal. Pero lo tenemos al lado. Entonces la competencia que estamos llevando es con el uno. ¿Sí? Se ha cumplido mejor con el tratado, o sea, desde Estados Unidos y México, cada quien ha cumplido como se esperaba su parte. ¿Tú crees que si no lo hubiéramos cumplido, Estados Unidos nos estuviera dejando así? Hace sus berrinches, han hecho sus berrinches, se enojan, etcétera, pero saben que ha sido bien. O sea, saben que incluso en el tema energético, en este tema del maíz, lo vemos, ahí hay ellos políticos. Esas son controversias nuevas, la energética y la del maíz, que habrá que ver qué se decide en un panel, yo creo, porque no creo que vayan a llegar a un acuerdo. Las diferencias ideológicas son muy distintas en ambos temas, entonces yo creo que se va a tener que ir a un panel. Yo quiero hacerte una última pregunta, Rogelio, aprovechando también ya por el primer tiempo. Tú eres un técnico del sector privado que dominaba el tema y que fue invitado para trabajar en gobierno. La pregunta va relacionada a esta última que te hacía. Los políticos dicen no le creo, sí le creo, confunden muchísimo a la gente, el Temex sirve, no sirve, te explotan, no te explotan, lo de la energía es falso, lo del maíz transgénico es falso. Hay poca información que realmente le llegue fidedigna a la gente. Es un acuerdo entre hombres ricos con hombres ricos. Hay muchísimas cosas que se dicen alrededor. Desde tu experiencia, y es una pregunta personal, diría Giancarlo, ¿puede hoy o requiere México cada vez, cómo ves el papel de la sociedad de cara a la política mexicana? ¿Tienen que entrar cada vez más ciudadanos? ¿Es un tema de políticos? ¿Es un tema de expertos? ¿Quiénes tendrían que ser los que hoy estén tomando las decisiones? Porque la verdad es que es difícil creerle a los partidos de oposición o a los del gobierno porque pareciera que vivimos dos realidades o dos verdades donde todos tienen o hasta más y no sabes a quién creerle, ¿no? Claro. Desde tu experiencia como profesional técnico en el tema, que ya lo viviste desde el gobierno, ¿qué requiere hoy el sistema mexicano para que realmente detonemos y nos desarrollemos? Hay que involucrarse muchísimo. O sea, yo creo que falta involucramiento de muchos sectores de México, de la gente en México. Sí están las cúpulas empresariales metidas cuando hay un acuerdo, porque pues lógicamente ven por los intereses y la mayoría de las veces se ve por el interés de México, la verdad, o sea, y por todo. Pero finalmente cada quien tiene intereses. Yo creo que en la medida en que más gente se involucre, y te voy a decir una cosa, principalmente los jóvenes, es mejor. O sea, los jóvenes tienen que involucrarse más, o sea, tienen que involucrarse muchísimo en los temas de actualidad, porque a ver, el México que vamos a dejar es para ellos. Digo, el México que estamos ahorita o que estuvimos viendo y negociando algunas cosas es para ellos. O sea, lo que se negoció ahorita en el TEMEC es para los siguientes 20 años. Lo van a gozar o sufrir ellos. Los que tienen ahorita 20 años, 25, o sea, van a vivir con esto hasta los 45, entonces lo van a gozar o lo van a sufrir. Yo veo poca participación de jóvenes en los temas. Sí, los empresarios sí los veo subidos, sí. También está la gente que nada más le gusta pues, quejarse y pues de puras quejas no se va a arreglar nada. Pero ¿crees que es porque el joven no le interesa o porque hay pocas oportunidades para que el joven entre en política? Yo creo que son ambas. Okay. Yo creo que son ambas. Yo, si fuera rector de una universidad, de las grandotas, haría foros, no sé, temas, concursos de puntos extra, etcétera, para quien se meta y analice y dé propuestas de política pública para el gobierno. A fuerza. Oye, a ver, una materia es más, o sea, tienes que meterte, involucrarte y ver lo que te interesa. Oye, a mí me interesa el medio ambiente, métete al medio ambiente y pelea el medio ambiente y trabaja en el medio ambiente, haz propuestas, investiga, métete, pero con razonamiento. O de trabajo final, oye, ve y métete una iniciativa y dime cómo puedes. Sí, oye, a mí me interesa el tema de los diputados y senadores, pues métete y analiza la ley y ve qué te parece la reducción, la no reducción, la reelección, la no reelección. O sea, hay muchas cosas, pero yo no veo en las universidades a los chavos metidos en eso. Y lo que se está viendo es para ellos.
Lo que se está viendo es para ellos. O sea, yo igual y no lo hice en su momento, pues es muy fácil decir a toro pasado, pero en su momento pues yo estaría ahorita tratando ahí, o sea, digo, oye, espérate, pues si yo quiero que me dejes algo mejor, déjame un país más abierto, que pueda yo hacer más cosas, que tenga mayor libertad, que pueda ir a mayores lugares en el mundo, que no me restrinjan, como ahora en algunos que te restringen porque eres de cierto país. O sea, yo estaría peleando por eso y le estaría pidiendo eso al gobierno. Oye, maestro, yo quiero esto, nosotros queremos esto, queremos apertura, queremos, o no, o queremos lo que sea, ¿no? Pero a los chavos, cuando hablo de chavos, hablo para no verme muy abajo de los mayor de edad, de 18 años a 25, 30. O sea, ese sector, más de 20, Están 25, hablando ya, Carlos. es, Aquí a ver, estoy. A mí no me pueden sí, reclamar. es cómo me meto y cómo trabajo, cómo apoyo, cómo doy mi opinión, cómo trato de hacer las cosas, pues para tratar de que al ratito yo disfrute de esas cosas. Ferdinand, algo que quieres agregar para... Agradecer y repetir lo que dije hace rato, ¿no? Yo creo que, evidentemente, agradecer, repito, el tiempo de Rogelio por acompañarnos y entender que esto es importante para Viva México por varias razones. La primera, por lo que se mencionó, ser pro vida, ser pro familia, ser conservador o de derecha, es cuidar todas estas condiciones. Y lo digo esto de conservador de derecha por lo que hemos hablado ya en varios programas, de cómo se nos Que es derecha, que es... sí, que es entonces, ¿no? Claramente Viva México está a favor del libre mercado, está a favor de un mercado justo, donde las condiciones de trabajo sean las correctas, donde no exista una trata, donde no haya una explotación. Festejamos mucho, por ejemplo, lo sucedido en Sinaloa, donde fuimos, firmamos convenios contra la trata y a los pocos días las autoridades rescataron a cualquier cantidad de niños, creo que llevan más de 100 niños rescatados de las casas de jornaleros. Sí. Evidentemente es un trabajo en el que todos tenemos que participar e invitar a todos nuestros seguidores, a todos los que nos escuchan, a meterse a estos temas. Lo que acaba de decir Rogelio me parece fundamental. Y es la invitación que yo creo que Eduardo ha hecho constantemente a lo largo de los videos, de las pláticas, de las visitas a los estados, de la convocatoria que hacemos en forma nacional, a que todo mundo participe activamente en algo y principalmente a que las respuestas están en la sociedad. Así es. Si seguimos esperando a que sea la clase política la que nos ponga las condiciones, será difícil. Tenemos que cambiar nuestras acciones, nuestras condiciones e invitarlos, repito, a sumarse al Movimiento Viva México, a que donen, quien quiera donar, evidentemente, a seguir de cerca la gira contra la trata, que no se detiene en esa base avanza, a compartir los podcasts, obviamente, y agradecer, repito, de nuevo estos espacios para que cada vez más gente pueda irse enterando de lo que realmente sucede en México y no le creamos a ciertas personas que nos confunden. Y curioso ver, pero importante, interesante y relevante tocarlo, es que estamos sentados para hablar de comercio, pero aquí estamos definiendo el comercio bueno, la competencia, la productividad, la inversión. Y desde Movimiento Vía México se lucha con un comercio que está mal, que es el de la trata, Correcto. ¿no? Dos personas hablando de lo mismo, con espectros distintos, pero que se complementan y que son importantes de poner en debate, de llevarlo a la política, porque es un tema que casi no se toca en curules o en puestos importantes. Así que bueno, sin más que decir, Rogelio, muchas gracias por habernos acompañado. Ferdinand, siempre un gusto compartir mesa contigo. Y gente, gracias por ver los videopodcasts de Movimiento Vía México. Los invitamos a seguirnos en todas y cada una de nuestras redes sociales. Compartan con la gente que gusten, que puedan, que quieran, que deseen, ayuden a esto. Y bueno, que viva México, señores. Que viva México. Hasta luego. Gracias.